Buenas tardes, queridos oyentes. Este es un nuevo podcast de un tema interesante y quiero arrancar diciendo cómo lo estás viendo, cómo estás viendo la vida, cómo estás viendo lo que pasa a tu alrededor, cómo estás viendo las cosas que llegan y que van. La vida nos ha permitido ver muchas cosas, experimentar muchas cosas. Aún la vida nos ha permitido tener hijos, criar hijos. La pregunta es, ¿sabemos cómo criarlos? ¿Cómo pensamos que se debe criar a los hijos? Cuando pensamos en los niños, jóvenes, adolescentes, podemos mirar y saber que hoy en ese tema hay una gran responsabilidad, y más hoy, cuando nuestro Estado en los últimos 20 años ha hecho tantas leyes absurdas, ha hecho muchas leyes que ha dañado a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Los está hundiendo. Pero arrancamos por el principio. Nadie puede definir el hombre o mujer. Hoy en día la ley dice que la persona define si es hombre o si es mujer. Pero Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es decir, el ser humano no define su género. El ser humano no define su sexo. El que hace eso es Dios. Dios es el que define quién es hombre y quién es mujer. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos entender eso y avanzar conforme a lo que dice la palabra, en el sentido de que Dios es el que define el género de la persona. Pero la pregunta, ¿cómo se debe criar a los hijos? La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice de la siguiente manera, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, hay que enseñarle al niño, hay que mostrarle un camino recto al niño. Hay que enseñar a ese niño pequeño que viene creciendo cómo debe vivir. El Estado colombiano dice que uno debe dejar que el niño crezca para que él escoja lo que él quiere, o que el niño cuando quiere escoger, él escogerá. Eso no tiene sentido, y por eso tenemos un país tan violento, porque en la mente y en el corazón del ser humano esa es la maldad. Aquí nos da un consejo práctico de cómo podemos crear a los niños, y tenemos que instruir a ese niño en los caminos de Dios, y ahí es donde el niño aprenderá lo que debe hacer, aprenderá responsabilidad, aprenderá a asumir cuando se equivoca, y aprenderá que toda la vida no es simplemente decisión, decisión y pare de contar. Pero cuando van creciendo y pueden algunos ponerse difícil, ¿qué se debe hacer? Sabemos que la adolescencia no es fácil, pero ahí es donde tenemos como padres una mayor responsabilidad. Y Eclesiastés 11:9 dice de la siguiente manera, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces,
Hay momentos cuando nosotros no entendemos lo que está pasando, cuando nosotros no vemos lo que está pasando. Pero ahí nos está diciendo que la persona tiene que aprender a escoger bien. A veces los padres permiten que niños de 6, 7, 5, 8 años escojan entre el bien y el mal. Cuando a esa edad el muchacho no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí es donde cada uno de nosotros debemos empezar y saber qué hacer con esta nueva generación. Cuando los muchachos, aún los adultos, quieren tener todo tipo de acciones, todo tipo de hechos, pero sin ninguna consecuencia. Y todas las decisiones erróneas tienen consecuencia. En este punto, habrán personas que dicen que no creen en Dios. Pues es respetable los que no quieren creer en Dios. Pero hay una realidad. ¿Cuál es? Que nosotros necesitamos alentar a los niños, adolescentes y jóvenes a optar por unas decisiones más sanas, más duraderas, que en el transcurso del tiempo no les traiga tanto dolor ni tanto sufrimiento. Hoy en día los muchachos toman decisiones y no piensan en las consecuencias de esas decisiones que están tomando. Y cuando llega todo malo, cuando nada les sale bien, cuando llega el momento de sufrimiento, lloran y lloran buscando un culpable. Y muchas veces los padres son los culpables porque realmente no educan a sus hijos. Simplemente están pensando que mis hijos tengan un buen futuro. Yo quiero que ellos gocen su vida. Yo quiero que tengan riquezas. Entonces le compramos celulares, le armamos un cuarto con todo tipo de aparatos electrónicos, celulares, tabletas, computadores, porque queremos que sean youtubers y queremos que sean ricos, queremos que sean famosos y queremos que nos saquen de pobre. Y hay un gran problema allí. ¿Por qué hay un gran problema? Porque ahora sí le voy a dar el tema de el podcast que estoy haciendo. El tema es cómo evitar el suicidio. ¿Cómo evitar que tu hijo o tu hija quiera suicidarse? ¿Cómo evitarlo? Generalmente, nosotros reaccionamos cuando ya el mal está hecho y no entendemos que tenemos que prevenir. Entonces, le voy a dar unos datos y después le voy a explicar otras cosas. Escuche bien este dato, porque este dato es real. Pueden consultarlo en cualquier página que eso sale. Entonces, los adolescentes y jóvenes se están suicidando y los padres ni cuenta se dan porque piensan que solo es darle alimento y aparatos electrónicos y dejarlos ser felices y ricos. Pero ricos, ricos. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 26. Dice de la siguiente manera, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir,
¿De qué le sirve a un muchacho ser rico? ¿De qué le sirve tener todo lo que se necesita, entre comillas, en la vida, hablando de las cosas materiales? ¿De qué le sirve si eso no le alcanza? Llegado cierto momento, eso no le va a ayudar a ese muchacho. Entonces, ¿de qué le va a servir a ese muchacho que usted le llene un cuarto de todo tipo de aparatos? Cuando 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice de la siguiente manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Mucha gente solo piensa en hacerse rico. Y tanto Mateo como Timoteo nos están explicando que a largo plazo eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tengo unos datos, escuchen esos datos. En el año 2022, en Colombia, se suicidaron 2.835 personas. Escuchen bien, 2.835 personas se suicidaron en Colombia. Entre ellos, jóvenes de 16 a 24 años fueron 936 de esos suicidios. En adolescentes de 10 a 15 años fueron 312 suicidios. Y en menores de 10 años fueron 3. Eso fue datos reales en el año 2022. Y según los datos que averigüé, la mayoría de estos 2.835 personas eran de estrato de 2 hacia arriba. Es decir, los de las pobres extremos no se están suicidando, sino los acomodados, los que tienen forma. Ahora escuchen este otro dato. El primer semestre del año 2023, es decir, de enero a junio, se han suicidado en Colombia 1.540 personas. Listo. Otra vez, jóvenes entre 16 y 24 años fueron 479. Adolescentes entre 10 y 15 años fueron 142. Y menor de 10, 1. Usted dirá que los de 10 no son adolescentes. El problema es que el rango es así: 16-24, 10-15 y menores de 10. Entonces, miren toda esa información que le estoy dando. Y vuelvo y le repito, usted puede verificar esos datos. Es decir, los muchachos que se suicidan no son de la pobreza extrema. Son personas que tienen modo, que tienen forma, que están detrás de celulares, de tabletas, de computadores. Entonces, pero tengo otro dato. Escuchen esto. En el primer semestre del año 2023, intentos de suicidio, es decir, los que no lograron suicidarse, fueron 18.466 datos oficiales, página oficial. Entonces, escuchen otra vez. Según Laura Ospina, esta mujer es psiquiatra y profesora asistente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Advirtió que la tasa de suicidio en Colombia está alrededor de 6 por cada 100.000 habitantes. Es decir, en un lugar donde hay 1 millón de habitantes, habrán
60 suicidios. Es una tasa muy alta. ¿Qué dice esta psiquiatra, que también es profesora? Hay jóvenes que cometen suicidios y hay adultos mayores también. Entonces, ¿cuáles son las edades en las que hay que intervenir? Escuchen bien lo que esta psiquiatra dice. En los adolescentes, niños y adultos jóvenes. Y en el otro extremo, adultos mayores de 60 años, que en ese rango hay una mínima cantidad. La mayor cantidad es en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, tengamos mucho cuidado. Pensamos que nuestros hijos están bien si yo los lleno de muchas cosas. Escuchen este otro dato. Para este estudio que estoy dando, me di la tarea de buscar en internet forma de suicidarse. Y escuchen bien, hay más de 250 páginas que te enseñan cómo suicidarte. Hay una página que dice suicidarse sin dolor. Suicidarse de una manera silenciosa. Cómo suicidarse sin que nadie se dé cuenta. Es decir, en los aparatos que usted le da a sus hijos, ahí es donde ellos encuentran las formas de cómo suicidarse. Todo lo que le estoy dando, usted lo puede comprobar. Entonces, volvamos a lo que estamos hablando. Necesitamos enseñar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a buscar de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 1 de Eclesiastés capítulo 12. Dice de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tenemos que acordarnos. La gente hoy dice, yo no quiero creer en Dios. Eso es válido. Pero entonces le hago una pregunta. ¿Qué método utilizarás para proyectar a tus hijos sin que tengan el deseo de suicidarse? Para que puedan ser muchachos con proyección, con moral, con educación. Uno se sienta a escuchar una conversación de jóvenes y uno se queda asustado por el vocabulario que utilizan. Uno mira la vestimenta de los muchachos y uno se queda espantado de la forma en que estos muchachos se visten en el día de hoy. La pregunta es, ¿qué hacer? El texto nos está diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy en día sacan tantas leyes. Deja que el niño decida. Mi pregunta es, a esas personas que hacen las leyes, ¿qué pasa si otro niño decide coger un arma y matar a tu hijo? ¿Tú qué dirás? Dejémoslo libre, porque está en su libre desarrollo, porque debe escoger, porque tiene derecho a escoger. ¿Eso dirás? O dirás, mátenlo también, metémoslo en la cárcel, acabemos con él. ¿Cuál será tu reacción?
Porque hay una realidad y la realidad es mejor corregir a un muchacho, a un niño, a un adolescente que reparar a un adulto desbaratado. Miren este otro dato. En Colombia, el hacinamiento en las cárceles está en el 548%, datos que usted también puede confirmar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Construir más cárceles? ¿Seguir construyendo cárceles en Colombia? ¿No es mejor educar al muchacho para no tener que construir más cárceles? ¿Para no tener que construir más cementerios? ¿Usted qué piensa? Es mejor educar a los muchachos. Hace unos días leí un joven de 23 años, youtuber. Su sueldo aproximadamente eran 800 millones de pesos mensuales. 23 años tenía. Se suicidó. ¿Usted sigue pensando que el dinero hace feliz a tus hijos? ¿Usted sigue pensando que la riqueza es la solución a todos tus males? ¿Sigues pensando que llenarlo de muchas cosas, dejarlo frente al internet, es la mejor educación? Es decir, ¿estás dejando que el internet eduque a tus hijos? ¿El internet sabe educar mejor que usted? ¿Qué estás pensando en cuanto a tu hijo? Hoy en día, los hijos de los cristianos a veces también se suicidan y uno se pregunta qué pasa. Que esos padres no han entendido que hay que crearlos en el Evangelio. Traerlo un domingo a culto no es crearlo en el Evangelio. Es enseñarle la importancia de la palabra. Es regañarlo. Es instruirlo. Miren este otro, tengo un texto especial. Es Proverbios capítulo 23. Y voy a leer el versículo 14 y el versículo 15. Perdón, voy a leer el versículo 13 y el versículo 14. Dice de la siguiente manera: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Después de leer este texto, ¿sigues pensando que corregir a tu hijo va a causar problemas psicológicos, problemas emocionales? ¿Sigues pensando que educar a tu hijo lo va a llevar a yo no sé dónde? ¿Sigues pensando que no debes corregir al muchacho, que debes soltarlo para que él elija y decida lo que él quiere? ¿Qué más quieres? ¿Más jóvenes y adolescentes suicidándose? ¿Más hacinamiento en las cárceles? ¿Qué es lo que queremos con nuestros hijos? La solución es la palabra del Señor. Pero como no queremos nada con la palabra de Dios, porque decimos que la Biblia es para locos, o yo no creo en Dios, el mismo capítulo 23 de Proverbios, el versículo 15 dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Hago una pregunta, oyentes y personas que me están escuchando. ¿Usted no quisiera tener un hijo sabio, un hijo obediente, un hijo
que pueda sacar la cara, porque si la respuesta es sí, obligatoriamente tienes que corregir al niño. Si no te interesa, ahora sí suéltalo, porque ahí estarás creando un delincuente en potencia. Entonces, para los que dicen no quieren creer en Dios, escuchen otra vez. La única forma de que nosotros podamos tener hijos sabios es a través de la palabra. Miremos otro texto. Ya mira, aquí dice Proverbios capítulo 9. A ver qué nos va a enseñar en el día de hoy este nuevo texto en Proverbios capítulo 9 y vamos a buscar el versículo número 10. Y dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, la sabiduría cuando busques a Dios. La inteligencia cuando conoces a Dios. Y las dos van de la mano. Sabiduría e inteligencia. Eso nos ayuda para que cada uno de nosotros podamos proyectar en nuestros hijos un futuro agradable, un futuro brillante. Pero sin la palabra de Dios no es, porque el mundo enseñará muchas cosas, pero solo la palabra de Dios fortalecerá a tu hijo y le dará un futuro grandioso. Pero recuerda, necesitas instruir a tu hijo en la palabra del Señor, porque si no, ¿cuál va a ser el futuro de la generación que viene? Vamos a otro texto bíblico. Esta vez es Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La pregunta es, ¿y qué es eso que debes guardar? Si vamos al mismo texto, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasaréis a tomar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que si una persona quiere educar a su hijo en la palabra de Dios, hay que tener en cuenta lo que dice el capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, el padre de familia tiene que buscar de Dios. Y con él buscando de Dios, él puede enseñar a sus hijos. Él puede transferir la enseñanza a sus hijos que busquen a Dios. Y hay una gran garantía de que tu hijo se estará librando de un posible suicidio. Este niño entenderá la importancia de mantener una forma de vida que agrada a Dios. Y de esa manera su autoestima subirá. De esa manera no tendrá problemas psicológicos.
porque entenderá que todo arranca por Dios, sigue por Dios y termina con Dios. Pero es fundamental que ese padre de familia o adulto arranque buscando de Dios. Le voy a dar dos razones por la cual usted debe ser el que instruya a tus hijos. Primera razón, tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Porque si no, tarde o temprano, ese muchacho va a coger malos vicios. Entonces, el texto que acabo de leer nos está advirtiendo que hay que enseñarles, pero yo debo guardar primero en mi corazón la palabra para luego poderlo enseñar. Segunda razón, por el cual tenemos que educarlos nosotros. En los colegios, hay unas normas en los colegios donde no permiten educar al muchacho, sino que el muchacho vaya al colegio y aprende lo que él quiere. No hay moral, no hay respeto, no hay buenas costumbres. La profesora o el profesor no puede regañar al muchacho porque hay tantas leyes absurdas que no permiten que ese educando, es decir, que el profesor tenga las herramientas para poder darle a tus hijos una educación valiosa. Entonces, miren este dato que le voy a decir, y es un dato personal, pero escúchenlo. Cuando cumplimos aniversario de mi esposo, 20 años de casados, nuestros 3 hijos nos armaron toda una sorpresa. En nuestra casa nos hemos acostumbrado a que cuando alguien cumple años, todos en la familia le damos regalos. Es decir, estamos creando lazos familiares. Si hay alguien cumpleaños, todos los otros 4 compramos regalo a ese alguien. Le hacemos algo especial. Y lo hemos hecho así. Por lo tanto, cuando se cumplió aniversario, ellos armaron un paquete. Y el día del aniversario nos dijeron, papá, mamá, ahí está su regalo de aniversario. Una cena en un lugar espectacular. Ahí donde dice, este es el hijo que estoy creando. Esto es el resultado que quiero ver en mis hijos. La pregunta es, hoy usted está viendo los resultados que deseas ver en tus hijos. Lo que está pasando en la vida de tus hijos, ¿sí está cumpliendo con tus expectativas? Porque a veces escuchamos respuestas de hijos de personas cristianas con unas cosas tan raras que uno se pregunta, en la casa de este muchacho, ¿sí son cristianos? ¿Por qué este muchacho está tan desubicado? Entonces, llamo la atención a los niños, jóvenes y adolescentes. Busquen de Dios. Es la única forma de tener un futuro brillante. Padres de familia, usted también debe buscar de Dios para poder instruir
a sus hijos, sobrinos, conocidos, allegados, a que tengan una vida esencial, ejemplar. No se lo olvide, el índice de suicidio es muy alto. No permitas que el Internet sea el que eduque a tus hijos, el que les diga cómo suicidarse sin que los demás se den cuenta, cómo suicidarse sin dolor. Todos los juegos que hemos visto por Internet, la ballena azul y otros juegos que son de reto, que llevan a los muchachos al suicidio. Y los padres ni cuenta se dan. La pregunta que surge hoy es, ¿qué prefieres? ¿Educar a tu niño, tu joven o tu adolescente o enterrarlo? ¿Qué prefieres? ¿Educarlo o enterrarlo? ¿Educarlo o visitarlo en una clínica? ¿Educarlo o visitarlo en una cárcel? ¿Qué prefieres? Entonces, ahí donde dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. Querido oyente, si usted dice no creer en Dios, lo invito a que crea en Dios. Lo invito a que busque a Dios. Lo invito a que se consolide con la palabra de Dios. Si es creyente, pero no estás educando a tus hijos con la palabra de Dios, entonces le aconsejo a que empiece a enseñarles valores, a educarlo a ese niño, a esa niña, bajo los principios bíblicos, y tendrás un hijo sabio. Obviamente, criar hijos no es fácil. Yo tengo 3. Pero cuando van creciendo y van tomando decisiones, usted dice, gracias a Dios. El esfuerzo no fue en vano. Pero eso se logra de la mano de Dios, buscando a Dios, sirviendo a Dios y enseñando a tus hijos a que busquen de Dios, a que sirvan a Dios, a que amen a Dios, porque tienes que empezar a creerle a Dios y a creer en Dios para que tu vida tenga sentido y puedas caminar de la mano del que te puede ayudar, del que te puede servir y del que te puede levantar. Cada día puedes buscar a Dios. Puedes buscar a Dios, caminar de la mano de Dios, ir con aquel que todo lo puede. Pero ojo, tienes que educar a tus hijos. Voy a terminar con 3 consejos. Obviamente es como una conclusión también. Primer consejo: lleva a tus hijos a buscar de Dios. Pero no solo les des hablar de Dios, es enseñarles sobre Dios. Y para eso, usted también debe buscar de Dios. Segundo consejo: recuérdeles que son valiosos, que tienen todo para llegar lejos, pero de la mano de Dios y a través de un esfuerzo. Tercer consejo: por favor, no dejes que un celular, una tableta o un computador sea quien eduque a tus hijos. Hágalo usted mismo. Enséñales usted mismo. Pero recuerda, instruye al niño en su camino, y aún
cuando sea viejo, no se apartará de él. Y un último consejo, pero ya es con el texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque un día vendrá cuando no te gustará lo que estarás viendo en ellos. Por eso, si eres cristiano, con solo llevar a tus hijos a la iglesia no es suficiente. Tienes que educarlos. Y recuerda lo que leímos en el capítulo 23. Recuerda, Proverbios 23. ¿Se acuerdan que leímos 23? El versículo 13 y el versículo 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El cerebro no se le va a atrofiar tampoco. Corrígelo, porque ese muchacho luego te lo agradecerá. No se lo olvide, lo más importante, buscar de Dios. Cuando busquen de Dios, tendrás un adolescente maduro. ¿En qué sentido? Con valores, con principios y con buenas costumbres. Y ese muchacho irá a donde quiera y mantendrá la enseñanza que le has dado. Pero siempre debes corregirlo, instruirlo y enseñarle, que él aprenderá. Y si lo llevas de la mano de Dios, mucho mejor. No se lo olvide. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, en el camino de Dios. Y aun cuando sea viejo, seguirá manteniendo la enseñanza. Y que Dios te bendiga.